de los diseños tal vez más utilizados en las investigaciones, no solamente en pregrado y en posgrado. Se trata del diseño cuasi experimental y en base a eso voy a explicar cómo funciona también el diseño preexperimental y el diseño experimental puro. Entonces, voy a tratar de hacer lo más sencillo posible porque estos diseños experimentales tienen cierta complejidad y si no lo entendemos bien, a veces manejamos inadecuadamente las técnicas estadísticas para procesamiento de datos en estos diseños. Entonces, fundamental es conocer por lo menos mínimamente la parte teórica de estos diseños. Entonces voy a permitirme, a grosso modo, explicar en pequeños minutos cómo funciona estos diseños. No sé si tengo para compartir pantalla. Sí, doctor, está habilitado, está como anfitrión. Ya. Entonces me gustaría que me digan si se observa mi pantalla. Sí, doctor, está en un Word diseño cuasi experimental. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces como les dije, voy a iniciar por el diseño cuasi experimental, pero necesitamos tener claro aquí el concepto de qué cosa es un diseño cuasi experimental. A ver para que fijen, ya. Dice, un diseño cuasi experimental es un tipo de diseño de investigación que se utiliza para estudiar la relación de causa y efecto entre variables, pero sin la rigurosidad de un experimento completamente controlado. A diferencia de los diseños experimentales, en los cuasi experimentos no se asignan al azar los participantes a los grupos, o sea, los elementos, los integrantes de los grupos no se eligen al azar, o sea, aleatoriamente, ¿no? Lo que puede limitar el control sobre variables externas que puedan influir en los resultados. Al respecto, ha habido muchos investigadores, muchos estudiosos de cómo utilizar estos diseños en las investigaciones y cómo relacionar las técnicas estadísticas. Uno de ellos ha sido Cook y Campbell, que en 1986 ellos consideran los cuasi-experimentos como una alternativa a los experimentos de asignación aleatoria en aquellas condiciones sociales en las que falta una manipulación experimental completa. Y agrega, ¿no? Los cuasi-experimentos son como experimentos aleatorios en todos los aspectos, excepto que no se puede suponer que los diferentes grupos de tratamiento sean inicialmente iguales en los límites de errores de muestreo. Algunas características que he tratado de resumir son los siguientes. En primer lugar, como ya se ha definido, es ausencia de asignación aleatoria. No se asignan aleatoriamente los participantes a los grupos del tratamiento o de control. Esto puede ser debido a restricciones prácticas o éticas. Presencia de un grupo de comparación. Se incluye un grupo de comparación que recibe un tratamiento diferente o ninguno, lo que permite hacer comparaciones. Manipulación de la variable independiente. Al igual que en los experimentos, se manipula la variable independiente para observar sus efectos en la variable dependiente, aunque el control sobre otros factores externos es limitado. Aplicación en entornos reales. Se utiliza frecuentemente en entornos en los que no es viable o ético manipular ciertas condiciones, como en el ámbito educativo, social o de salud. Limitaciones en la validez interna. Debido a la falta de aleatorización, los cuasi-experimentos tienen menor control sobre variables extrañas que pueden influir en los resultados, lo que reduce la validez interna. Sin embargo, puede tener alta validez externa, ya que se desarrollan en entornos más naturales. De acuerdo con el tipo de estrategia y los objetivos a alcanzar, los diseños cuasi experimentales se dividen en transversales y longitudinales.
Los transversales son equivalentes a los diseños de comparación de grupos y los longitudinales permiten estudiar los procesos de cambio y sus posibles causas. A su vez, los diseños transversales se categorizan según si la variable que forma los grupos es conocida. Diseños de discontinuidad en la regresión o desconocida, diseños de grupo control no equivalente y diseños de grupos no equivalentes. Por su parte, los diseños longitudinales se clasifican en función si los intervalos de observación son seguidos y frecuentes. Diseños de series temporales, discretos y distantes, diseños de medidas repetidas y poco frecuentes 2 o 3 periodos de observación y más distantes diseño en panel. Todo lo explicado se puede resumir en esa figura donde tenemos los diferentes tipos de diseños cuasi experimentales en los cuales nosotros podemos realizar las investigaciones en las diferentes áreas de conocimiento. Es importante también tener en cuenta que para hacer el procesamiento de los datos en estos diseños, en cuanto se trata de comparación entre prepruebas y entre postpruebas, podemos utilizar pruebas paramétricas como la prueba T, como la prueba Z, como ANOVA, etc. Si los datos son normales. En caso contrario, se puede utilizar pruebas no paramétricas como de Wilcoxon, Udeman-Whitney, Cruz-Hawales, entre otros, ¿no? Tanto para grupos correlacionados e independientes. El mismo procedimiento cuando se tiene más de 2 grupos. Aquí quiero agregar que aparte de hacer comparaciones de los grupos, intragrupos e intergrupos, podemos nosotros utilizar pruebas correlacionales como regresión lineal, regresión logística. Es decir, en los diseños cuasi experimentales nos permite utilizar muchos estadísticos para el procesamiento de datos, no solamente lo que he indicado, sino podemos utilizar, como le dije, todas las pruebas correlacionales, dependiendo cómo es el tratamiento que uno haga. Aquí, en estos diseños cuasi experimentales, voy a considerar un primer caso, el diseño con pre-prueba y post-prueba. ¿Qué es lo que más están utilizando o sí, pues qué es lo que más están haciendo ahora los estudiantes, tanto de maestría como de doctorado, en los diseños cuasi experimentales en varios programas? Entonces, por eso voy a empezar justamente abordando esta parte de diseño con preprueba y postprueba. Este diseño se administra la preprueba simultáneamente a los 2 grupos intactos y posteriormente, luego del tratamiento experimental, se administra también simultáneamente la postprueba a los grupos. Entonces, este es el esquema, el diseño. Y luego, ahora sí, refrescado la parte teórica, vamos a ver cómo funciona en la práctica este diseño cuasi experimental. Este primer caso con preprueba y postprueba. Y para eso tengo acá un título de investigación donde puedo utilizar el diseño cuasi experimental. Dice, método de proyectos para el aprendizaje de las medidas de dispersión estadística en estudiantes universitarios. En base a esto, voy a explicar cómo funciona este diseño cuasi experimental. Veamos. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta, una vez elaborado ya el instrumento de recojo de datos, hacer una base de datos. Con esa base de datos fue explicado
por el doctor César Vilcapoma y también cómo se hace las tabulaciones por el doctor Carlos Vega. Entonces, no voy a entrar mucho en detalle, sino algunos aspectos que sí es necesario precisar, lo haré. Entonces, me voy directamente a la base de datos ya organizados, recogidos, por ejemplo, aquí tengo una base de datos, ¿cierto? Donde se fija el grupo control y el grupo experimental, donde tengo acá el pretest, que está conformado por todos estos valores, y el post-test. Este es del grupo control, pretest y post-test. Y luego, este es el grupo experimental donde se tiene el pretest y el post-test. Recuerden que hay instrumentos adecuados para poder recoger datos. Esto es en base al pretest y post-test, que es una prueba objetiva con 20 preguntas con mediciones de 0 a 20, ¿no? También puede haber otras mediciones como las rúbricas, como las fichas de observaciones, donde podemos utilizar otras escalas de medición que me permite recoger los datos, tanto del pretest como del posttest. Bueno, en base a esto, lo primero que voy a hacer es, por ejemplo, el análisis descriptivo. Es decir, cómo presento el análisis descriptivo de este título de investigación, donde voy a utilizar el diseño cuasi experimental. Entonces, para eso, una vez procesado ya los datos y pasado en SPS, ya tengo aquí los datos. Estoy trabajando con notas, es del pretest grupo control, pretest grupo experimental, posttest grupo control y posttest grupo experimental. Eso se ha pasado de esta base de datos que se tiene previamente elaborado en Excel, ¿no? Muy bien. Lo primero que voy a hacer es el análisis descriptivo, porque eso me va a guiar para hacer el análisis inferencial. Entonces, lo que hago es así, analizar, estadísticos descriptivos, voy a ir donde dice explorar, y ahí voy a pasar todos los datos en lista de dependientes, y al mismo tiempo, para hacer la parte inferencial, voy a hallar la prueba de normalidad. Voy a aprovechar eso. Entonces digo acá, quito detalle de hojas, ninguno en esta parte, y gráficos de normalidad. Voy a aprovechar eso. De inmediato ya la parte descriptiva me va a arrojar aquí. Entonces vamos a ver dónde tenemos. Aquí está. Aquí tengo la parte descriptiva. ¿Ah? Esta parte descriptiva hay que hacer un proceso que ya hizo el doctor Carlos Vega, ya les explicó cómo se hace esto. Podemos mejorar esto haciendo doble clic. Hay que pivotar para hacer en forma horizontal y hacer mejor la presentación. Ese proceso, como ya han estado viendo en las capacitaciones anteriores, ya saben manejar. Entonces yo ya he hecho ese proceso. Entonces ya lo tengo acá. ¿Ves? Entonces ya está. Lo que estaba verticalmente está horizontalmente. Para eso se hace el pivoteo, ¿no? El pivoteo significa transponer todos los datos en columnas y filas. Ahora, de ahí hay que seleccionar algunos valores muy importantes necesarios en estos diseños. Recuerden que en los diseños experimentales, la parte descriptiva debe estar con medidas de tendencia central y medidas de dispersión, no con frecuencias. ¿Por qué? Porque las pruebas de hipótesis, cuando se pasa a la normalidad de datos, y si son normales, trabaja con la media aritmética. Entonces, necesito tener
la media aritmética en la parte descriptiva. Y si al pasar los datos, al pasar la normalidad de los datos, resultan que no son normales, ya no trabaja con la media aritmética, sino trabajan con la mediana. Entonces necesito tener la mediana. Y las medidas de dispersión para ver la desviación, o sea, el rango, el radio de acción que está los datos alrededor de la media aritmética, ¿no? Entonces, estos valores son importantes para la interpretación en los diseños cuasi experimentales. Algo parecido ocurre también cuando hicimos la parte descriptiva del diseño correlacional con R de Pearson, porque trabaja con variables cuantitativas y ahí también se halla promedios, no con frecuencias, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante para el análisis descriptivo. Simplemente estoy indicando eso porque lo que hoy voy a hacer es prácticamente la parte inferencial, pero sin embargo es necesario que tomen en cuenta cada uno de ustedes, cuando hacen una investigación cuasi experimental, el análisis descriptivo de los objetivos debe presentarse con estadísticos descriptivos. Cuando digo estadísticos descriptivos, me refiero a las tablas descriptivas con medidas de tendencia central y de dispersión. Bueno, de acuerdo a los datos que yo tengo, fíjense, en el pretest del grupo control y grupo experimental, el promedio de notas son idénticos al inicio, es decir, no hay diferencia de puntuaciones, ambos es 10 y 10, pero en el grupo o en el post-test de ambos grupos, el promedio hay diferencia de medias, mientras que en el grupo control es 12, en el grupo experimental es 17 aproximadamente. Hay una diferencia de 5 puntos a favor del grupo experimental respecto al grupo control. ¿Esto qué me está indicando? Esto prácticamente me está indicando que ha habido influencia del programa o del método aplicado. Ya me da la idea. Lo que voy a hacer ahora es demostrar eso con la prueba de hipótesis. Eso voy a hacer. Entonces aquí ya un primer aspecto que hay que tomar en cuenta es que si hay diferencia de medias, entonces ha habido influencia del programa que he aplicado, del tratamiento que he hecho en el grupo experimental. Igual, si por si acaso no cumple la normalidad, aplico una prueba no paramétrica, entonces, pues, la primera idea o la intuición debo observarla en la parte descriptiva. Me dicen, por ejemplo, que las medianas son iguales en el pretest de ambos grupos. Es decir, no hay diferencia. En cambio, en el post-test en ambos grupos, las medianas son diferentes. Y la mayor mediana está en el post-test del grupo experimental. Entonces, esto me indica que efectivamente el programa que he aplicado ha influido en el aprendizaje. En este caso, estamos hablando de las medidas de dispersión. El método de proyectos ha influido. Entonces, aquí ya me da una primera pista, mejor dicho, ¿no? Entonces, ahora lo que voy a hacer es corroborar con la contrastación de hipótesis. Pero también es necesario recalcar aquí lo siguiente. Bueno, no he anotado acá, es necesario a veces poner nota y la mediana puedo poner M, varianza, V, así, en nota, se va identificando las codificaciones para efectos de la interpretación. Recuerden que aquí, en los cuasi experimentales, hay que tener bastante cuidado según las normas APA. Las normas APA te dicen que en los diseños cuasi experimentales es importante recalcar las medidas descriptivas como media,
mediana y los intervalos de clase al 95-90%, como acá figura. Entonces, eso es importante. Les recuerdo, para aquellos que están haciendo investigaciones cuasi experimentales, la interpretación en la parte descriptiva debe reflejar esas medidas y con cuánto de intervalo de confianza se ha obtenido esos valores. Y de hecho, cuando ya ingresa los datos, lo procesas, en SPS te arroja todos los datos. No hay que estar inventando ni adivinando, no, ya están todo ahí. Solo hay que interpretar. Muy bien. Ahora, ¿qué gráfica podemos utilizar para que ustedes también tengan presente en esta parte y de repente en algún momento utilicen? Pues, de acuerdo a la guía que nosotros tenemos, bien consideramos las tablas o figuras, pero las figuras podemos ubicarlo en anexo. En el anexo 9, donde dice otras evidencias, y allí podemos ubicarlo. Pero también es bueno, ¿qué gráficas adecuadas podemos utilizar aquí? Todos sabemos que en estos diseños, las gráficas adecuadas son el histograma, polígonos de frecuencia, la ojiva mayor, la ojiva menor. También tenemos los diagramas de caja que te visualizan el comportamiento de los grupos. Entonces voy a hacer yo uno de ellos. Me digo en gráficos, cuadros de diálogos antiguos, y me voy acá donde dice diagrama de caja, y voy a hacer aquí gráficos de cajas simples, resúmenes para distintas variables, porque tengo 4, entonces le digo definir. Voy a pasar y todo, y le digo aceptar. Entonces ya me visualiza una gráfica, el comportamiento de los grupos. Aquí puedo hallar la mediana, puedo hallar la media aritmética, puedo hallar percentiles, deciles, cuartiles, todo lo que uno desea, haciendo, mejorando esta figura que está acá, ¿no? Bueno, eso ya es otro aspecto en otro momento, pero ya les estoy indicando que esto me visualiza mejor el comportamiento de los grupos de estos diseños cuasi experimentales. Y esto es lo que está acá, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, me interesa la parte inferencial. Y yo creo que a todos también, porque ahí es el gran problema. He bosquejado un esquema de tal manera que lo puedan ustedes visualizar y podemos interpretar. Fíjense, ¿eh? Yo tengo acá el grupo experimental y el grupo control. A ambos voy a tomar el pretest. Cuando hago la parte inferencial, lo primero que debo hacer la prueba de hipótesis en el pretest, ¿cierto? Como aquí las variables son cuantitativas, entonces, ¿qué hago? Debo pasar la normalidad de datos. Si son normales, utilizo TDStudent, y si no son normales, utilizo la UDEMA-UINE para dos grupos independientes. En el pretest, obviamente, y en la mayoría de los casos, el nivel de significancia debe ser mayor a 0,05. Eso implica que las medias aritméticas o las medianas son iguales. Ahí empiezo. Pero si aquí obtengo medias aritméticas o medianas diferentes, tal vez no voy a encontrar el efecto o la influencia adecuada del programa que voy a aplicar. Entonces es importante aquí empezar como en un lenguaje común y corriente en igual de condiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos diseños de cuasi experimentales
vemos que los grupos ya están formados, ¿no? Son intactos ahí. Nos damos cuenta que estos dos grupos, de repente, tienen deficiencia en cierto tema que se ha explicado, entonces están bajos en sus puntuaciones, entonces ahí aplico. Ese es el pretest. Ahora, en el grupo experimental voy a hacer un tratamiento. Por eso, uno de los tipos de diseños cuasi experimentales es longitudinal. Voy a hacer un tratamiento en un largo plazo, con sesiones de aprendizaje. En este caso, se trata de educación, sesiones de aprendizaje de 4, 5, 6 o 10 sesiones de aprendizaje para ver la efectividad o para ver la influencia prácticamente del programa o del método que voy a aplicar. Una vez aplicado eso, voy a tomar el post-test o la prueba final a ambos grupos. En esta prueba final, en el post-test, también voy a hacer la prueba de hipótesis. Entonces aquí, como he aplicado un programa, voy a obtener tal vez notas mayores que en el grupo control, porque aquí no he aplicado, no estoy aplicando el tratamiento, o sea, no estoy, o sea, aquí es sin tratamiento. En cambio, acá sí. Entonces, cuando hago la prueba de hipótesis, debo obtener que el nivel de significancia sea menor a 0,05 para verla, y eso me va a indicar que ha habido influencia. Y si es mayor a 0,05, no ha habido influencia. Eso que va a indicar que el programa o el método no es adecuado para mejorar el aprendizaje de, en este caso he puesto del método de, perdón, de las medidas de dispersión. Si el método de proyecto no sería adecuado. Tendría que buscar otro método. Entonces, hay que hacer prueba de hipótesis en el pretest para garantizar la aplicación de algún programa. Voy a hacer la prueba de hipótesis en el post-test para ver si ha habido influencia o no del programa aplicado. Luego debo hacer pretest en intragrupos. Intragrupos, es decir, en el grupo experimental, pretest y post-test. Estos son pruebas relacionadas. Las pruebas relacionadas también, como estamos trabajando con variables cuantitativas, debo pasar la normalidad de datos. Si son normales, nuevamente utilizo TDStudent para pruebas relacionadas o Wilcoxon para pruebas relacionadas, si es que no son normales. Aquí debemos obtener un nivel de significancia menor a 0,05. Debe haber diferencia de medias acá. Acá también voy a hacer la prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis relacionada. Como aquí no he aplicado el tratamiento, obviamente que los promedios van a ser similares o pueda que haya aumentado del pretest al posttest. Porque como se ha desarrollado el mismo tema en ambos grupos, acá con un programa y aquí sin programa, entonces voy a obtener aquí notas similares. ¿Cómo? Pero igualito. Paso la normalidad de datos. Si son normales, utilizo TDStudent para muestras relacionadas. Si no son normales, Wilcoxon para muestras relacionadas. Esto es el panorama que vamos a tomar en cuenta para hacer la prueba de hipótesis en este diseño cuasi experimental con post-prueba. Entonces veamos. Primer paso. Vamos a hacer la prueba de normalidad. Muy bien. Para hacer la prueba de normalidad voy a fijar las hipótesis estadísticas. ¿Sí? ¿Volviste a salir? Voy a fijar la hipótesis
Pero vuelve a entrar antes de ir o ya entras en el restaurante. La hipótesis nula, donde indica que el conjunto de datos posee distribución normal, y la hipótesis alternativa, el conjunto de datos no posee distribución normal. Muy bien. ¿Y con qué vamos a interpretar? Eso ya hemos visto en las sesiones anteriores. Como la muestra es menor a 50, ¿dónde dice eso? Hemos visto ahí, ¿no es cierto? Antes de, cuando hemos hecho la tabla descriptiva. Entonces, como es menor a 50, vamos a hacer la interpretación con Shapiro-Wilk. Muy bien. ¿Cuál es esa prueba de hipótesis? Hemos aprovechado a hacer, ¿cierto? Perdón, la prueba de normalidad. Aquí, cuando hemos hecho la parte descriptiva, tenemos prueba de normalidad. Entonces, esto también hacemos doble clic, aspectos de tabla, etcétera, etcétera, para obtener en estilo APA. Una vez que esté en estilo APA, lo copiamos y pegamos en la hoja de trabajo que yo ya lo tengo. Acá está en estilo APA ya. Y entonces, en la prueba de normalidad, estoy observando que el pretest grupo control, el nivel de significancia es menor a 0,05. El pretest grupo experimental también. En el post-test, en el grupo control es mayor a 0,05 y en el grupo experimental también. Quiere decir que aquí, cuando hago la prueba de hipótesis en el post-test, voy a utilizar una prueba paramétrica. En cambio, en el pretest, como en ambos el nivel de significancia es menor a 0,05, aquí sí voy a utilizar una prueba no paramétrica. Entonces, identificado eso, vamos a describirlo acá, pues, ¿no? Entonces, analizando para intergrupos, ya para intergrupos, es decir, grupo control y grupo experimental. Se ve que el nivel de significancia en el pretest en ambos grupos es menor a 0,05, o sea, estos dos de acá. Lo cual indica que no tienen distribución normal. Por tanto, para la prueba se utilizó el estadístico Ude-Whitney para muestras independientes. En cambio, en el post-test, ambos grupos, el nivel de significancia es mayor a 0,05, como ya hemos identificado. Entonces, ahí sí vamos a utilizar la prueba T-Student para muestras independientes. Ahora veamos las pruebas relacionadas, es decir, pre-test grupo control y post-test grupo control. Esto de acá. Veo que el pretest grupo control, su nivel de significancia es menor a 0,05 y en el post-test es mayor a 0,05. Pero basta que uno de ellos es menor a 0,05, entonces voy a utilizar una prueba no paramétrica para la prueba relacionada del grupo control. Ahora voy a analizar el grupo experimental, pretest. Acá tengo nivel de significancia menor a 0,05 y en el post-test mayor a 0,05. Como uno es menor a 0,05, entonces también la prueba relacionada en el grupo experimental se va a hacer con WD Wilcox. Analizado los tres casos, vamos a hacer la prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis en el pretest. Al inicio no he aplicado nada. Entonces no puedo decir que el método del proyecto ha influido o influye significativamente. No puedo decir. Sino aquí voy a aplicar estadísticamente cómo se formula la hipótesis nula, la hipótesis estadística en el pretest. Como voy a utilizar la U de Mann-Whitney, ¿con cuál voy a trabajar? Voy a trabajar con la mediana. Y entonces digo, H0, la mediana del grupo control es igual a la mediana del grupo experimental. H
1 o hipótesis alternativa. La mediana del grupo control es diferente a la mediana del grupo experimental, ¿no? Entonces, matemáticamente se puede hacer así, ¿ya? Entonces, esto es, digamos, la formulación de hipótesis estadística o la hipótesis nula y alternativa para la prueba de hipótesis en el pretest en el diseño cuasi experimental. Entonces, hacemos la prueba de hipótesis. Vamos a ver si tengo por acá una... tengo acá ya una base de datos. Acá me dice notas de pretest, grupos, notas de posttest. Aquí tengo ya la base de datos. Aquí está. La base de datos, notas de pretest y posttest, ¿no? Tanto del grupo control y como grupo experimental. Veamos, por ejemplo, estas son notas del pretest. Todo lo que es codificado con 1, grupo control, codificado con 2, grupo experimental. Igual, en las notas del posttest, también se ha codificado, donde dice 1 es grupo control, donde dice 2 es grupo experimental. Muy bien, entonces yo quiero la prueba de hipótesis del pretest. Entonces vamos a analizar pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, 2 muestras independientes. Pretest, 2 muestras independientes, ¿no? Grupo control y grupo experimental. Pretest. Muy bien. Voy a pasar notas del pretest. Lo que está agrupado, lo pasamos donde dice variable de agrupación, definir grupos. 1 es grupo control, 2 es grupo experimental y digo continuar. Por defecto ya está activado UDEMA Wiki. Y puedo utilizar cualquiera de los 4 estadísticos que aparece acá, ¿no? Pero cada uno tiene una forma de, digamos, una forma de tratamiento, ¿no? Aceptar. Veamos, ya está acá. Aquí tenemos nuevamente esto, ¿no? Siempre, ¿no? Se hace doble clic, clic derecho, aspecto de la tabla y así, ¿no? Academic, aceptar y vea que ya está con estilo APA, entonces copiamos. Eso ya se ha visto en las sesiones anteriores, pero en las capacitaciones anteriores que hizo el doctor Carlos Vega y el doctor César Vilcapoma, ¿no? Entonces ya tenemos acá. Ahora vamos a interpretar teniendo en cuenta el nivel de significancia. Dice. Y observamos, ¿no? Que el nivel de significancia es mayor a 0,05. Y todos ya sabemos que cuando el nivel de significancia es mayor a 0,05, se acepta la hipótesis nula, o sea, aceptamos esto. Aceptamos eso. Entonces dice, el mayor a 0,05, por tanto, se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. Es decir, la mediana de los grupos es igual. Muy bien. Y efectivamente, en la parte descriptiva, ¿qué nos decía? Que las medianas son iguales. Acá está, ¿ves? Ahora, como las medianas son iguales, ¿qué digo? Existen razones para aplicar el método de proyectos y mejorar el aprendizaje de las medidas de dispersión estadística en estudiantes universitarios. Entonces, esto es punto de partida para estos diseños. Aquí debo empezar. De acuerdo al esquema,
generalmente aquí el nivel de significancia es mayor a 0,05, teóricamente, y hemos obtenido estos valores. Perdón, este nivel de significancia de 0,603, mayor a 0,05. Esto me garantiza que yo puedo aplicar una metodología, un programa, ¿no?, para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en este tema que están deficientes. Ahora, sí, ya me garantizó. Ahora voy a hacer la prueba de hipótesis en el post-test. En el post-test, regreso acá. En el post-test, a ambos grupos, el nivel de significancia es mayor a 0,05 en ambos grupos. Y cuando eso ocurre, vamos a utilizar pues la T-de-Student. Pues indica que estos datos son normales. Entonces aplicamos la T-de-Student, ya no U de Mawiti en el post-test. Entonces vamos a buscar dónde está aquí. Aquí tenemos esto, ¿no? Entonces, analizar, comparar medias, prueba T de muestras independientes. Aquí prueba T de muestras independientes. Voy a pasar esto de acá, notas de post-test. Paso aquí. Y los grupos, pasamos acá. Definir grupos. 1, grupo control. 2, el grupo experimental. Aceptar. Muy bien. Ya tenemos aquí. Estas dos tablas de aquí son importantes. Esto de aquí y esto de acá. Esta es la prueba de hipótesis. Entonces, esto igualito, ¿no? Doble clic, clic derecho, aspecto de tabla, académica, aceptar. Ya está en estilo APA. Y luego lo copiamos y pegamos en la hoja de trabajo. Ya está aquí. Ahora, como esa tabla se sale de los márgenes, tal vez hay que identificarlo así con códigos, pero ¿qué deben hacer? Lo que hay que hacer es poner nota, qué significa cada uno de ellos, hay que poner esto. Ahora me digan, ¿pero por qué se hace eso? Sí, esto está permitido digamos, en los diseños experimentales, en todos los diseños experimentales. Y para mayor, para corroborar, es necesario revisar las normas APA, ¿no? Donde dice tablas, y entonces ahí te va a indicar, inclusive otras cosas más, cómo es que se debe presentar las tablas en estos diseños experimentales. Y eso sí, tener en cuenta que para la interpretación, por ejemplo, debemos tal vez identificar todo esto. Aquí vamos a interpretar con la prueba de Levene de igualdad de varianzas. En este caso, vamos a considerar esta primera fila donde se asume varianzas iguales. Varianzas iguales. Entonces vemos que el nivel de significancia de la prueba T es menor a 0,05. Eso me está indicando prácticamente que ha habido una influencia del método de proyectos que se ha aplicado para el aprendizaje de las medidas de dispersión. Además, estos valores se han obtenido en un intervalo de clases del 95% para la diferencia de media. ¿Cuáles son las diferencias de media? Esto de acá. Y si nosotros vemos, menos 4,467 está entre menos 5,089 y menos 3,844. Esto es muy importante recalcar en la prueba de hipótesis, ¿no? Y les recomiendo, por ejemplo,
así en forma amigable, revisar la norma ZAPA, cómo se presenta esto, y ahí les va a indicar que en estos casos es importante a qué nivel de confianza está los intervalos en la cual aparece las diferencias de medias. ¿Ya? Entonces, por eso aquí estamos indicando en la interpretación todo ese caso. Ahora, ya sé que el método de proyectos ha influido. Y ahora lo que quiero saber es qué tan fuerte es esa influencia. Entonces, ¿qué debo hacer? Obtener el efecto. ¿Cuál ha sido el efecto? ¿Mm? El efecto ha sido bajo, mediano, alto. Entonces, para eso, de inmediato, tenemos nosotros el estadístico de Cohen que nos va a indicar el efecto de esta influencia. Y por defecto, ya viene en esta prueba T de Student el efecto de Cohen, D de Cohen. Aquí está, igualito, ¿no? Hacemos aspecto de la tabla, lo trabajamos bonito, pasamos al estilo APA y lo copiamos y pegamos. Entonces esto está acá. Aquí está. Esta parte inferior podemos eliminar, pero lo he dejado ahí, ¿por qué? Para hacer una explicación. Porque aquí tenemos tres estadísticos, D de Cohen, corrección de Hughes y delta de Glass. Estos dos estadísticos son mejoramiento del D de Cohen. Pero el D de Cohen nos va a servir para interpretar porque estamos utilizando la desviación estándar combinada. ¿Por qué combinada? Porque estoy trabajando con dos muestras. Estoy combinando las dos cosas. Entonces lo que voy a hacer la interpretación es con el D de Cohen. Con esta. Ahora, así como hay los rangos de valoración para las pruebas correlacionales de -1 hasta 1, hay bajo, medio, alto, así. Igualito hay la escala de valoración del D de Cohen. Es de 0.2. Cuando el D de Cohen es 0.2, tiene efecto bajo. Cuando el D de Cohen es 0.5, tiene efecto mediano. Y cuando es de 0,8 hacia arriba, el efecto ha sido alto. Y aquí, por ejemplo, el D de Cohen es 1,204, ¿no? En un intervalo de confianza al 95% de la estimación de los puntos. Y este valor es superior a 0,8. Por lo tanto, el efecto que ha producido la influencia de aplicar el programa es grande. Hasta aquí debe llegarse en esta parte de la prueba de hipótesis en el post-test para ver primero la influencia, luego el efecto de esa influencia. Ahora, esa es la primera parte. Ahora falta las pruebas de hipótesis relacionadas de intragrupo. Es decir, en el grupo control, pretest y posttest. En el grupo experimental, pretest y posttest. ¿No es cierto? Entonces veamos acá. No hay diferencias de medianas en el pre y posttest de cada grupo. Y luego la hipótesis alternativa, hay diferencia de medias en el pre y posttest de cada grupo. Entonces vamos a hacer aquí para las pruebas relacionadas, nos vamos también en la parte superior, pero creo que ya lo hemos identificado, ¿no? Hemos identificado. Ahí hemos visto que en la prueba de normalidad del nivel de significancia, uno de ellos, en cualquiera de los grupos, es menor a 0,05. Entonces, las pruebas relacionadas lo vamos a hacer con Wilcoxon. Y si hubiera sido normal, lo hubiéramos hecho con la T de Student para muestras relacionadas. Entonces vamos a hacer aquí la
prueba de hipótesis para muestras relacionadas de ambos grupos al mismo tiempo. Entonces vamos a buscar la base de datos. Veamos por acá. Analizar. Pruebas no paramétricas. Cuadro de diálogos antiguos. Dos muestras relacionadas. Dos muestras relacionadas. Vamos a pasar. Pretest. Grupo control. Y posttest. Grupo control. Pretest grupo experimental y posttest grupo experimental. Ya está activado Wilcoxon, entonces hacemos aceptar. Bueno, ya tenemos aquí. Nos interesa esta prueba de acá, que está en el último. Nuevamente hacemos acondicionamiento ahí para ponerlo en estilo APA, luego copiamos y pegamos. Ese procedimiento ya lo tengo acá. Aquí está. Este es pruebas relacionados intergrupo. Y vemos, mira, que el nivel de significancia en el grupo control, tanto en el pretest como posttest, es menor a 0,05. Es como si hubiera influido, pero acá no se ha aplicado el programa, sino acá. Acá el nivel de significancia es menor a 0,05 en el grupo experimental, tanto en el pretest como el posttest, o sea, la prueba relacionada. Entonces aquí hay que hacer la interpretación adecuadamente, ¿no? Entonces decimos, primero, el nivel de significancia en ambos grupos es menor a 0,05. Esto implica que en el grupo control hubo un aumento de promedio significativo de 9,23 a 12,10. ¿Y esto dónde lo vemos? ¿Dónde lo vamos a ver? Eso lo tenemos aquí. Aquí está. O sea, inicialmente el grupo control tenía 9,93. Pero luego de haber desarrollado las sesiones de aprendizaje, pero sin manipulación de la variable independiente, o sea, sin la intervención del programa, subió a 12,10. Por eso es lo que el nivel de significancia es menor a 0,05. Entonces quiere decir que ha habido un aumento de promedio. Pero ahí no se ha aplicado ningún programa, por lo tanto no podemos hablar ahí de influencia, sino un aumento de promedio simplemente. En cambio, en el otro sí. Y en el grupo experimental de 10,07, acá un aumento significativo de promedio. Pues aquí sí podemos decir, hubo, ¿qué cosa? Hubo influencia, ¿no es cierto? Acá. Por tanto, hubo influencia. Etc, etc, etc. Ahí ya se completa todo. Todos los argumentos, o sea, todo lo que nosotros queremos redactar ahí, de acuerdo con nuestras propias palabras, debemos poner ahí. Pero esa es la idea, aquí, ¿no? Ahí está la idea, para poder hacer mejor la interpretación de lo que está acá. Entonces, quisiera hacer todo completo, pero el tiempo no nos permite, pero sí, ya tienen la idea cómo es lo que se debe hacer la interpretación de esta prueba de hipótesis correlacionada de intergrupo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos el tamaño del efecto, donde en el grupo experimental. ¿Por qué?
porque aquí se ha aplicado el programa. Entonces, aquí ha influido el método de proyectos. Ahora, ¿cuál es el efecto de esa influencia? Entonces, necesito tener el tamaño del efecto en el grupo experimental. ¿Mm? Entonces, tendría que ver acá cuál es ese tamaño de efecto. Voy a buscar mi base de datos. Creo que eso no es. Aquí. El tamaño del efecto. En el grupo experimental, vamos a ver acá. Entonces, voy a buscar aquí mi base de datos. Hay que ver el efecto. Pruebas correlacionadas, ¿no? Pruebas correlacionadas. A ver, veamos. Analizar. Comparar medias. Prueba T para muestras emparejadas. Ya, prueba T para muestras emparejadas. Voy a pasar post-test. Grupo, no, no, pretest. Pretest, grupo experimental. Y post-test, grupo experimental. Pruebas relacionadas, ¿ya? Prueba T para muestras relacionadas. ¿Por qué es eso? Porque estoy haciendo la prueba de hipótesis intragrupos. O sea, en el mismo grupo, pretest y posttest. Y como la prueba o como el nivel de significancia es mayor a 0,05, entonces debo hacer eso. Muy bien. Ya está eso. Tenemos por acá. Lo voy a copiar y pegar. Eso ya tenemos acá. El tamaño del efecto. Entonces, el tamaño del efecto en este caso es de 1,776 y eso es mayor a 0,08, lo que se puede afirmar que el efecto fue grande, ¿no? Claro. ¿Y cómo sabemos eso? Porque mira, ¿cuánto tenía al inicio? 10,07 y ahora tiene 16,57. Ha habido un aumento significativo, por lo tanto, ha influido el método de proyectos en el aprendizaje de las medidas de dispersión. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el tamaño de esa influencia? Es esto. Entonces, el efecto, el tamaño es grande, ¿no? ¿Por qué? Porque este valor de D de Cohen, que mide el efecto, es mayor a 0,08. Y teóricamente, cuando indica que este valor es mayor a 0,08, el efecto es grande. Ahora, esto es para las pruebas de hipótesis general, ¿no? ¿Y qué pasa con las dimensiones? Hay que hacer el mismo proceso. Entonces, hipótesis específicas. ¿Cuáles eran las dimensiones? Las dimensiones han sido el rango intercuartílico,
la varianza, la desviación estándar, asimetría. En estadística, estos temas son muy amplios. Entonces, eso han sido las dimensiones, en este caso, de las medidas de dispersión. Solamente de las medidas de dispersión. Estos son todo el contenido, es decir, los temas amplios que existe acá. Entonces, lo que hemos hecho es aplicar el método de proyecto para el aprendizaje de las medidas de dispersión en todas estas dimensiones. Entonces, ahora queremos hacer la prueba de hipótesis de esto. Entonces, ¿cómo haríamos? En este caso, vamos a hacer, a ver, solamente del post-test. Es decir, post-test grupo control y post-test grupo experimental. Vamos a ver la prueba como hemos obtenido acá. La prueba de normalidad en forma general. Estamos intuyendo que eso es válido para todas las dimensiones también, ¿no? Aquí ves, este acá. Este acá. Post-test, grupo control, y post-test, grupo experimental. Nos dicen que los datos son normales porque el nivel de significancia es mayor a 0,05 y estamos considerando que también eso ocurre en las dimensiones, ¿no? En las dimensiones. Si eso es así, entonces vamos a aplicar la T de Student para toditos. Bien. Vamos a buscar una base de datos. Veamos. Analizar. Comparar medias. Prueba T para muestras independientes. Vamos a pasar la primera dimensión, la segunda dimensión, la tercera dimensión, la cuarta dimensión y vamos a pasar los grupos. Definir grupos. 1 grupo control y 2 es grupo experimental. Continuar y aceptar. Entonces, tenemos aquí. Prueba T. Todo lo que tenemos acá. Y están los efectos también. Ya está acá. Previamente hay que trabajarlo bonito y hay que pasar. ¿Cierto? Entonces, se ha acondicionado algunas palabras, solamente estamos identificando por F, con DM, DE, así, ¿no? Entonces, aquí ya lo tenemos. Entonces, estamos observando que el nivel de significancia en la prueba T son menores a 0,05 con 95% de intervalo de clase para la desviación de media en todas las dimensiones. Entonces, la aplicación del método de proyectos influyó significativamente en las medidas de dispersión estadística en sus dimensiones de rango intercuartílico, que es esto, RI, en varianza, que es esto de acá, en desviación estándar, en asimetría. Estas son las dimensiones. Ahora, se quiere hacer mejor interpretación, podemos indicar cada uno de estos valores, como ya indiqué en la parte inicial, ¿no? Ese proceso se puede hacer.
el tamaño de efecto de muestras independientes tenemos aquí. Los valores de Cohen, todos son superiores a 8, por lo tanto, el efecto es fuerte, es alto, por lo tanto, la aplicación del método de proyectos influyó significativamente en el aprendizaje de las medidas de dispersión estadística, ¿no? Luego, hay que hacer las pruebas relacionadas. Las pruebas relacionadas también de todas esas dimensiones, ¿no? Tanto para el grupo experimental como para el grupo control. Cuando hacemos para el grupo experimental, también hay que encontrar el tamaño de efecto. Pues, veamos aquí para las muestras relacionadas. Veamos aquí. Muestras relacionadas. ¿Con qué vamos a hacer eso? Con Wilcoxon, ¿cierto? Con Wilcoxon. Veamos acá. Analizar. Pruebas no paramétricas, cuadros de diálogos antiguos, 2 muestras relacionadas. Veamos aquí. RI antes, RI después. Varianza antes, varianza después. Desviación antes, desviación después. Asimetría antes, asimetría después, ¿no? Eso es en el grupo experimental. En el grupo experimental. Ya está aquí. Menos 4,803. Menos 4,082, así. Esta tabla ya lo hemos procesado, lo tenemos acá. ¿Ves? Aquí está. En todas las dimensiones tenemos que el nivel de significancia es menor a 0,05. Por lo tanto, se rechaza, ¿no?, la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, hubo influencia significativa, ¿no?, de la aplicación del método de proyectos en el aprendizaje de las medidas de dispersión en todas estas dimensiones. Y como esto es en el grupo experimental, aquí sí debemos ver si hubo influencia, cuál fue el tamaño de efecto. Y para eso tenemos que ir ¿a dónde? A muestras emparejadas de la para muestras relacionadas con T-de-Study, ¿cierto? Con T-de-Study. Pero de inmediato hacemos las pruebas relacionadas en el grupo control. En base a esto de acá. Veamos, analizar. Pruebas no paramétricas, cuadros de diálogos antiguos, 2 muestras relacionadas. Vamos a desactivar esto y ahora pasamos el grupo control. RI antes, RI después. Var antes, var después. Desvesta antes, desviación estándar después. Asimetría antes, asimetría después. Todo eso son las dimensiones. Tenemos aquí. Esto también lo copiamos y pasamos al Word, que ya tenemos acá. Pero aquí ya no vamos a buscar cuál es el efecto, porque aquí no se aplicó el programa, ¿cierto? No se aplicó el programa. Pero sí, habría que indicar que
hubo una influencia, un aumento de puntuaciones del pre al post-test en el grupo control. Y nos dice que es significativo, porque cuando estos valores es menor a 0,05 con la cual estoy trabajando, entonces me está indicando que es significativo el aumento de puntuación. Ahora, hablando del nivel de significancia, debo indicar que el nivel de significancia generalmente lo precisa el investigador. Es decir, si yo indico el nivel de significancia del 1, de 0, sí, pues del 2%, o sea, 0,02. Entonces, para mí, si sale menor a 0,02, es significativo. Pero si resulta mayor a eso, no es significativo. Pero hay influencia, sí, pero no es significativo, ¿no? Entonces, por defecto, el software SPS ya tiene programado el nivel de significancia de 0,05. Pero eso no significa que siempre vamos a trabajar con ese nivel de significancia. Yo puedo asumir un nivel de significancia de 0,08. Y si el nivel de significancia resulta 0,7, para mí es significativo porque trabajo con 0,08. ¿No? Y no es significativo cuando resulta más de 0,08. Eso va a depender mucho de la investigación que uno hace y qué cosa está investigando. Por ejemplo, resulta que las investigaciones que se hacen en medicina, por ejemplo, el nivel de significancia tal vez sea 0,0001, o sea, mínimo, ¿cierto? No tiene que haber errores ahí, un mínimo de error tal vez. Entonces, por eso, ese nivel de significancia lo mide o lo precisa el investigador. Ahora, es necesario precisar esa palabra, nivel de significancia, en las pruebas de hipótesis nula y alternativa. Sí, porque eso me permite decir que si efectivamente es significativo o no la influencia. Puede haber influencia, pero no es significativo. ¿Qué pasa si yo no escribo esa palabra significativo? No sé si por acá tengo esto acá. ¿Qué pasa si yo elimino esto, por ejemplo? Elimino eso. Y si el nivel de significancia es mayor a 0,05, ¿qué voy a hacer? Aceptar la hipótesis nula. ¿Y qué me dice la hipótesis nula? La aplicación del método de prueba no influye en el aprendizaje. Pero eso no es cierto. Sí influye. Pero si yo estoy diciendo ahí, así como está, prácticamente me está diciendo que no hay influencia en nada. Pero eso no es cierto. Entonces, cuando es así, ¿qué me dice? Si yo acepto la hipótesis nula, ¿qué estoy indicando? La aplicación del método de prueba no influye significativamente. ¿Hay influencia? Sí, pero no es significativo. Eso me está indicando acá. Por eso es muy importante en la prueba de hipótesis, estadísticamente, precisar esa palabra significativamente, porque estamos trabajando, estamos probando con un nivel de significancia. El no poner tal vez nos traería cierto problema. Entonces, eso también debe quedar claro ahí, ¿no? Eso cuando hacemos la prueba de hipótesis estadísticamente, ¿no? Muy bien. Ahora, lo que he mostrado es el diseño cuasi experimental con preprueba y postprueba. Pero yo puedo hacer también investigaciones cuasi experimentales solo con postprueba únicamente. En ese caso, ya no haría, por ejemplo, la prueba de hipótesis en pretest.
Tampoco haría las pruebas relacionadas, ¿no? Haría simplemente las pruebas independientes en el post-test. Ahora, en el diseño pre-experimental, que trabaja con un grupo, es parecido a lo que hemos hecho aquí, la prueba de intergrupos, no, intragrupos. Es decir, la prueba de hipótesis en el grupo control con pre y post-test. Un solo grupo. Igualito trabaja el diseño pre-experimental. Un grupo nada más. O sea, se hace muestras relacionadas. Prueba de hipótesis de muestras relacionadas. Pero aquí también hay dos casos. Pre-test y post-test. El pre y post-test te permite hacer muestras relacionadas. Pero si trabajo con el post-test únicamente en un solo grupo, entonces ya no hago la prueba relacionada, sino tengo que hacer, como aquí trabaja con variables cuantitativas, debo fijar yo un valor cuantitativo para hacer la prueba de hipótesis para una muestra. Puede ser la prueba T para una muestra o la prueba de Wilcoxon para una muestra. Eso cuando se trabaja solamente con post-test. Pero si se trabaja con pre y post-test en el mismo grupo, pruebas relacionadas. Se pasa a la normalidad. Si son normales, utilizo T-de-Student para muestras relacionadas. Y si no son normales, la W de Wilcoxon para muestras relacionadas, tal como hemos hecho en alguno de estos procedimientos, ¿no? En este diseño cuasi experimental. Ahora, el diseño experimental puro. El diseño experimental puro trabaja tal igual como se hace el diseño cuasi experimental. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el experimental puro los elementos se eligen en forma aleatoria, o sea, al azar. En el cuasi experimental, no. Los elementos ya están ahí. Esa es la diferencia. El tratamiento es el mismo para todos. Es decir, el tratamiento de un experimental puro con un cuasi experimental es similar. ¿Dónde está la diferencia? En elegir la muestra. La muestra en los diseños experimentales puros es aleatoria y en cambio en los cuasi experimentales ya los grupos están formados, o no, los elementos de los grupos están formados. Pero puedo elegir aleatoriamente los grupos, eso sí, no los elementos, sino los grupos. No puedo hacer un sorteo con un papelito, cuál es grupo control y cuál es grupo experimental. O puedo hacer la elección por conveniencia, ¿no es cierto? Es decir, en estos diseños experimentales hay muchas cosas que se pueden utilizar, muchas herramientas estadísticas, de tal manera que no es, digamos, muy cerrado como las pruebas correlacionales, ¿no? Inclusive, acá en el diseño correlacional, yo puedo utilizar la regresión lineal en el pre y post-test solamente del grupo experimental, porque ambas claro, ambos son variables cuantitativas. Paso la normalidad y aplico la regresión lineal. Puedo obtener también, aparte del efecto con el estadístico Cohen para la influencia, yo puedo buscar qué tanto está correlacionado esas dos puntuaciones en el post-test, tanto del grupo control como el grupo experimental.
¿Qué hago? Aplico correlación de Pearson y más todavía aplico la regresión lineal para hallar el R cuadrado, el coeficiente de determinación, que me va a indicar la potencia de la relación que existe entre esas dos notas. Y en fin, ¿puedo llegar hasta un modelo matemático? Claro que sí. Entonces, aquí la cosa es un poco más amplio ya. Esto lo que estoy presentando es una mínima parte de lo que se puede hacer en el diseño cuasi experimental con los estadísticos que mayoritariamente se utilizan. Pero quiero yo profundizar esta investigación, como le digo, puedo utilizar más técnicas estadísticas para procesar datos en la parte descriptiva y la parte inferencial. Ahora, una cosa que quiero también precisar. Tal vez ustedes estarán teniendo o se estarán preguntando, pero la prueba de hipótesis se aplica a una muestra y los resultados de la muestra se generaliza a la población, ¿no? Esa es la estadística inferencial. Pero estos diseños cuasi experimentales tienen la particularidad de que no se elige aleatoriamente, pues, ¿no? Los elementos ya están formados ahí. Pero ¿a dónde generalizamos? Porque mira, nosotros aplicamos, por si en educación, aplicamos un método para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Muy bien. Entonces, yo voy a generalizar mis resultados a estudiantes de la misma característica de otras instituciones. Puedo generalizar, tal vez, a otras instituciones que tienen las mismas características. Ahí es la generalización. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta cuando se habla de la generalización, ¿no? Por ejemplo, la generalización en educación, estudiantes con características similares, entornos educativos parecidos, intervenciones educativas equivalentes. En educación, los diseños cuasi experimentales suelen contribuir a desarrollar teorías pedagógicas, validar principios educativos, generar hipótesis. Ahí está la trascendencia, ahí está la generalización de estos diseños cuasi experimentales. No solamente en educación, podemos hacer investigaciones cuasi experimentales en gestión pública, en derecho, en todas las áreas de conocimiento. En todo se hace. Tal vez no lo hacemos porque no identificamos cuál va a ser mi grupo experimental, cuál va a ser mi grupo control, tal vez. O es que de repente es por la dificultad, porque como han visto, el procedimiento del tratamiento estadístico que he hecho, la parte inferencial, no he hecho la parte descriptiva. Uno nomás he mostrado, porque eso ya se hizo, ya hizo el doctor Carlos en la sesión anterior, ya no lo he hecho, ¿no? Pero la parte inferencial, como ven, hay que seguir todos esos procedimientos. Si no está uno de esos procedimientos, está incompleto este diseño, está incompleto el tratamiento estadístico en estos diseños. Bien, creo que he abordado, me he pasado de hora, me van a disculpar, pero es todo lo que he podido, digamos, sintetizar, como alcance para todos los estudiantes y para todos nosotros. Igual yo también estoy refrescando la mente cuando hago este tipo de, digamos, de capacitaciones, no digamos capacitación, sino yo también me refresco, ¿no? Cuando hago este tipo de cosas, ¿no? Y agradezco pues que me hayan escuchado y soportado este tiempo, me he pasado. Muchas gracias a todos los asistentes, ¿eh?
Gracias a usted, estimado doctor Alejandro, por compartir sus conocimientos y sobre todo hacerlo de manera tan didáctica. Seguro que muchos de los oyentes han estado pues muy atentos siguiendo cada una de las secuencias de su brillante exposición. Por supuesto, seguro a muchos de ustedes querrán repasar estos procedimientos, ¿no? Para interiorizarlos y también poder aplicarlos a sus trabajos de investigación. Entonces, el compromiso de la unidad de investigación es hacerle llegar el video correspondiente de este y todas las capacitaciones en conjunto para que ustedes puedan hacer un repaso de ello. Bueno, doctor Alejandro, en nombre de los presentes y de la doctora Galia, le agradecemos por compartir su experiencia académica tan importante y seguro que ha sido de mucho beneficio para todos los que han estado presentes en esta sala. Los diseños experimentales son realmente algo en lo cual debemos seguir insistiendo y debemos seguir tratando de que los estudiantes tengan la tendencia a hacer estos diseños, porque realmente en investigación donde se aporta mucho a través de estos diseños, ¿no? Y con la explicación brillante que ha dado el doctor Alejandro, seguro que muchos se van a animar a poder dirigir a sus estudiantes en llevar a cabo investigaciones que tengan pues un diseño experimental en cualquiera de las tres formas que pueda haber explicado. Muy bien, vamos a agradecer al doctor Alejandro, vamos a darle un voto de aplauso virtual al doctor Alejandro por esta brillante ponencia. Gracias, doctor Alejandro. Y vamos a tomar una foto de rigor. Gracias por los aplausos virtuales, doctor Alejandro, muy merecidos. Gracias a todos por esos aplausos, por esas palmas merecidas al doctor Alejandro Ramírez. Muy bien, vamos ahora a tomar, antes de despedirnos, no sé si hubiera algún tipo de participación, alguna duda, aunque ha sido bastante didáctico el doctor y con la hora también. Si hubiese alguna precisión, bueno, de todas maneras reitero el compromiso del área de investigación de hacerle llegar los enlaces de grabación de las ponencias de esta última y las anteriores también. Agradeceremos que se iba a mostrar sus pantallas para la foto de rigor a todos los que les sea posible mostrar. Muy bien, gracias. Ahí tenemos a parte de los participantes del día de hoy, muy agradecidos por su presencia. Listo, ya tenemos la foto ya tomada. Gracias a todos por Doctor su César, un participación. momentito. Doctor Sí, César, un adelante. momentito. Sí, Adelante, doctora Milagrito, sí. es importante, estimados colegas, estudiantes, que se registren su asistencia. Tenemos solamente hasta el momento 68 registrados y en sala ahorita estamos 84, pero hemos llegado a 98. Entonces es importante se registren, Sí, por por favor, favor. vamos a dar unos Los minutitos más dos, para aquellos que no han podido. sí. Los Está el docentes enlace, que ¿no? trabajan, sí, los docentes que trabajan en tienen en varios programas, por ejemplo, tienen 2, 3 cursos de los programas, colocar los programas. Ustedes pueden colocar las maestrías, los doctorados, donde ustedes enseñen. En todos, por favor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, gracias por esa precisión. Sí, por favor, vamos a dar unos minutitos para que puedan hacer el registro correspondiente. Mientras tanto, vamos a pedir a la doctora Angalia Lescano, que se encuentra en sala, dar las palabras de agradecimiento por su participación, por su valiosa presencia y como palabras finales en la conclusión de estas jornadas de capacitación llevadas a cabo por el área de investigación. Doctora Galia, adelante, por favor. Gracias, doctor Ricardo. Bueno, agradezco, señores, su asistencia. En realidad, la ponencia del doctor Alejandro ha sido bien clara y nos permite unificar criterios, ¿no? Porque nosotros en estadística, si bien es cierto, cada uno tiene su teoría, su forma de resolver los problemas, ¿no? Estadísticamente. Pero nosotros tenemos la intención de mostrarle una forma de resolverlo y poder aunar, ¿no? Porque estamos a veces en las sustentaciones y uno muestra una forma, el otro un cuadro menos, otro un cuadro más, las interpretaciones son diversas, ¿no? Pero al menos debemos llegar a un consenso, y no quizás a un consenso, pero bueno, pues para que vean ustedes, conozcan la forma que estamos trabajando en la escuela de posgrado. Aquí tenemos docentes que trabajan muchos años, trabajamos muchos años de investigación y siempre nos hemos reunido para tomar ciertos criterios de forma conjunta y poder brindarle la orientación pertinente a nuestros estudiantes. Entonces, este ha sido un momento para poder justamente recordar
a otros, bueno, actualizar y otros afirmar o confirmar sus saberes, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido muy importante tenerlos esta noche. Bueno, hasta otro momento, otra ocasión, no nos podamos reunir en un evento así académico. Muchas gracias, doctora Alejandro, y a todo el equipo de investigación, ¿no? A Gliria, a la doctora Milagritos, a la doctora Iris, a la doctora Yolanda, al doctor Carlos Vega, ¿no? Al doctor Pilca Poma, que ha estado en esta noche conduciendo en la capacitación, y también pues, al doctor Alejandro Conega. Muchas gracias. Gracias, estimada doctora Galia Lescano, coordinadora del área de investigación. Bueno, con estas palabras y después de salir satisfechos con esta brillante exposición del doctor Alejandro, nos vamos despidiendo y probablemente muy en breve, entre mañana y pasado mañana, estaremos haciendo llegar los enlaces de grabación que van a ser seguro de su interés para que ustedes puedan hacer un repaso, un desarrollo paso a paso de todos estos procesos que hemos ido explicando. Muy bien, agradecemos nuevamente su valiosa presencia y hasta una nueva oportunidad. Nos despedimos en nombre del área de investigación, doctora Galia. Con esto cerramos entonces la sesión del día de hoy. Gracias a todos por su presencia. Gracias, doctor César. Gracias. Nos vemos. Buenas noches. Gracias, felicidades, gracias por haber estado ahí. Gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias a todos. Muy bien. Doctora, gracias, Todos. gracias. Gracias, entonces. Muy bien. No se olviden de registrar. Sí, por supuesto, estamos en el governance ahí participando también. Claro que sí. Bien, con esto cerramos la sesión del día de hoy. Gracias, que tengan todos un feliz descanso. Buenas noches. Buenas noches y gracias. Buenas A noches. ustedes. Buenas noches.